Yo sí quiero iniciar esta presentación de lo que es Colombia dándoles una muy grata bienvenida a todas y a todos los presentes y decir lo que dijo Gandhi frente al hambre. El hambre es un insulto, humilla, deshumaniza y destruye el cuerpo y el espíritu. Es la forma más asesina que existe. Desde todos los inicios he soñado, por supuesto, con erradicar el hambre y hoy con muchísima más fuerza necesitamos de ustedes, necesitamos de la comunidad internacional, necesitamos de las mujeres y de los hombres que entiendan que hay que erradicar el hambre y que hay que erradicarla no subsidiando o dando limosna. Colombia acaba de llegar a derecho fundamental la sostenibilidad fiscal. Es el primer país que entiende, estamos esperando que la Corte, pues supuesto, lo declare inconstitucional. Y si sostenibilidad fiscal con una regla fiscal acompañada tiene que ser, es un derecho fundamental no morir de hambre en este país, pues será con mayor fuerza y con mayor afán uno de los propósitos de mi partido, Polo Democrático Alternativo, y por eso estamos presentando este derecho fundamental, este acto legislativo. Además, pedir disculpas porque quienes íbamos a firmar hoy parte del Frente Parlamentario, estamos en los dos últimas semanas de periodo legislativo, comisión citada a las 10 de la mañana y por supuesto ellos han salido, pero han pedido disculpas y teníamos todos los partidos presentes, liberal, conservador, es decir, en consideración a que el hambre no tiene color político, desde el único partido desde la oposición, Polo Democrático Alternativo, estamos liderando, por supuesto, la creación del Frente Parlamentario de Colombianos y Colombianas Unidos contra el Hambre. Quiero presentarles un poco el diagnóstico de lo que es Colombia, no pidiéndole disculpas al gobierno nacional, porque todos los datos, pues porque ya vimos el representante del gobierno nacional que hablaba de los beneficios, de los subsidios que tenía Colombia, sino que todos los datos los sacamos de la encuesta nacional de nutrición del 2005-2100, las proyecciones del DANE 2010-2011, del Ministerio de Agricultura, de la representación y de las presentaciones que ha tenido el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y del Ministerio de Minas y de los últimos informes. Este es un diagnóstico, por supuesto, que nosotros tenemos. El hambre, como la inseguridad alimentaria, se define como la disponibilidad limitada o incierta de alimentos nutricionales adecuados e inicuos, o la capacidad limitada o incierta de adquirir alimentos adecuados en forma socialmente aceptable. La incertidumbre por mantener o encontrar empleo digno de muchas mujeres, de muchos hombres, contribuyen a comprender por qué en esta tierra, Colombia, el 42.7%, que corresponde a 4.513.774 de los hogares del país, se encuentra en inseguridad alimentaria. Aquí vamos a ver dónde radica la inseguridad alimentaria. Los hogares de nivel 1 del SISBEN es una medida que tiene nuestro gobierno para estar mirando, llamémoslo así, el estrato social. Entonces el 1 es uno de los niveles más bajos. Entonces el 60% de esos hogares, que corresponde a 1.035.329, presentan una prevalencia de inseguridad alimentaria, en contraste también con unos niveles 4 que alcanzan un 6-7%, pero que nos indican muy claro que el hambre también está llegando a esos estratos en donde tenían la posibilidad de tener sus casas, ser propietarios, 3 estratos más arriba, pero que hoy se conoce aquí en Colombia como la pobreza vergonzante. Es vital destacar que dentro de los hogares del SISBEN 1 y 2
el 36% de estos hogares ha tenido que recurrir a pedir limosna y que un 68% de los niños menores de 10 años pertenecientes a estos hogares ha debido trabajar por falta de dinero para la compra de alimentos. La mitad de los hogares, es decir, el 55%, con niños trabajadores, se encuentran en inseguridad alimentaria. Los hogares encabezados, por supuesto, por mujer, presentan mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los encabezados por un hombre, mujer un 45% y en un hombre un 38%. Hablar de seguridad alimentaria, no de la erradicación del hambre, pero de seguridad alimentaria tiene que ver muchísimo con la nutrición. Y según los últimos informes que se encuentran en nuestras encuestas, en lo que quería que me hubiese escuchado el representante, el doctor Mulano de Acción Social, el estado nutricional de las generaciones más jóvenes es preocupante. 1 de cada 10 niños y adolescentes de 5 a 17 años, que corresponden a 15.673.455 jóvenes de Colombia, presenta desnutrición. La desnutrición que padecen estos jóvenes se manifiestan en su retraso de crecimiento físico y se profundiza en su desarrollo biológico y cognitivo social. Aquí tenemos, pues, por supuesto, una tabla que nos está hablando que más de la quinta parte de los niños entre 6 y 23 meses reciben apenas entre 1 y 2 comidas diarias y 1 de 4 niños no consume carnes ni huevos. Además, el bajo nivel educativo, pues, de la madre contribuye, es otra manifestación de pobreza que se asocia con el bajo consumo de los alimentos nutritivos entre los niños. Alrededor de la quinta parte, es decir, el 19% de los niños entre 6 a 23 meses de edad en Colombia no consumen carnes ni huevo. Se privan de alimentos, fuente de proteína animal, vitaminas y minerales, especialmente el hierro de alta biodisponibilidad. El 63%, que alcanza a 1.620.800 niñas y niños, no consumió frutas, fuente de vitamina A, y el 60%, es decir, 1.547.088 niños y niñas, no consumió verduras, fuente de vitamina A. Esto es una situación preocupante que evidencia las deficiencias micronutrientes en sus pequeños cuerpos, lo cual no fortalece un desempeño psicosocial y físico de estos pequeños y no da, por supuesto, un mañana alentador. Siguiendo con este panorama, el 39% de los colombianos entre los 5 y 64 años de edad no consume productos lácteos diariamente. 1 de cada 4, es decir, el 24.9% en niños de 5 a 8 años. En la población, como ya les había dicho, del nivel 1 del CISBEN, este porcentaje es del 47.3%. Y las zonas que presentan menor consumo de alimentos nutritivos, pues son la Pacífica, la Amazonía y la Orinoquía. Uno de cada 3 colombianos entre 5 y 64 años no consume frutas. 5 de cada 7, es decir, el 71% de los colombianos entre 5 y 64 años no consumen hortalizas o verduras diariamente. 1 de cada 7 colombianos entre 5 y 64 años no come carnes o huevos diariamente. Y 1 de cada 4 niños de 1 a 4 años presentó deficiencia en vitamina A y cerca de 1 de cada 2 en este grupo de edad presenta una deficiencia de zinc, situación que es considerada como un problema de salud pública. Vamos a decir, esto fue la última encuesta de salud para que no la tengamos muy en cuenta. La anemia nutricional se origina por la baja ingesta de hierro. Los grupos más vulnerables son las mujeres en edad fértil, especialmente las gestantes y los niños menores de 5 años. La deficiencia de hierro se ha relacionado con un bajo desempeño intelectual, baja productividad
y un menor desarrollo económico y social de las personas. La anemia hace que el cuerpo no reciba suficiente sangre rica en oxígeno, lo cual puede originar lesiones en el corazón, cerebro y otros órganos del cuerpo. La anemia muy grave incluso puede causar la muerte. 1 de cada 4 niños de 6 a 59 meses presenta anemia, el 27.5%, que es para un total de 1.177.099 niños y niñas. También los jóvenes, entre los 13 y 17 años, el 11%, 488.000 padecen de anemia. El 8.1% de los niños y niñas de 5 a 12 años, 563.051 infantes. Y es preocupante que el 7.6, es decir, 865.875 de las mujeres en edad fértil presentan anemia. Está demorando un poco. Nada mejor con este. Algunas veces se diría que cuando miramos la desnutrición en nuestro país, que obedece sencillamente a una falta de educación en nuestro país y que la gente no aprende a comer verduras o la gente no aprende a comer frutas. Vamos a mirar por qué desde nuestro partido, no solamente estamos hablando en la erradicación del hambre, sino estamos hablando de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria. La desnutrición y la inseguridad alimentaria, la ausencia de consumo de alimentos y la anemia, entre otros faltantes, no son únicamente los componentes que impulsan al hambre. A la lista debe agregarse otros elementos que sumados agravan mucho más este flagelo. Estos componentes categóricos que impulsan el hambre y la desnutrición tienen que ver con el uso y la explotación de nuestra tierra. Colombia posee, como lo estamos viendo, 114.2 millones de hectáreas, de las cuales el 50.9 millones de hectáreas son potencialmente tierras con vocación agrícola. Absurdamente, frente a esta riqueza, en Colombia simplemente de los 50.9 millones de hectáreas que son aptas para el uso de la agricultura, 4.9 millones, es decir, un 9.6 de su frontera agrícola es utilizada para la agricultura. De estos, si vamos a mirar, de toda esta tierra que tenemos es una entrada muy mínima de lo que está sembrando en Colombia. Mucho más grave, de la mínima cantidad, como les decía, de los 4.9 millones de hectáreas que se está sembrando en Colombia, de sus ricas tierras manejadas para la siembra, cosecha de alimentos, evidencian una gran barrera para garantizar una alimentación digna a los hombres y mujeres que vivimos en este país. Un país lleno de montañas verdes, con diversidad de climas y abundancia de agua, absurdamente utiliza sus tierras para actividades de índole productiva, ajenas a su gran mayoría a proporcionar seguridad alimentaria. Esta cifra, anquilosada igualmente, complica la vida de nuestras generaciones futuras. Colombia, ante este panorama, deja entrever una deuda social con hombres y mujeres de hoy y mañana. El flagelo de la desnutrición y el hambre es ya un hecho, pues por supuesto, predecible y lamentable para nuestro país. De acuerdo a esta potencialidad agrícola, Colombia utiliza opuestamente para la ganadería, de esos 50 millones que tenemos apto para ganadería, Colombia utiliza para la agricultura, Colombia utiliza el 75.8% para la ganadería.
Esto es muy triste, es decir, 38.6 millones de hectáreas. Cifra que exterioriza una suma más grande de hectáreas utilizadas para la cría del ganado que para la siembra de alimentos. 4 hectáreas para engorde de ganado por 1 hectárea de siembra de alimentos. Relación que empeoraría si se sacara los productos agrícolas que no corresponden al alimento, como las flores, como el caucho, la palma africana, el tabaco, la reforestación y el café, entre otras. Esto se está cultivando en ese poquito espacio que teníamos de ese 9%, es lo que se está cultivando. Por tanto, la relación sería 11.3 hectáreas para la ganadería por 1 hectárea para la agricultura. La ganadería extensiva es mucho más importante que la agricultura, se alimentan mucho mejor incluso con técnicas modernas de levante y engorde, con mejoras de pastos verdes los animales bovinos que los seres humanos. Ahora bien, de las 38.6 millones de hectáreas, únicamente 20% son aptas para la explotación ganadera. Esto lo dice el Ministerio de Agricultura. Así las cosas, se sobreexplota la tierra para el uso de la ganadería en un 193%. Colombia, ante la ganadería, independientemente de todo, permite la ampliación de su frontera ganadera a costa incluso de su sobreexplotando. Caso que no pasa con la agricultura. Colombia no hace uso ni siquiera de una parte razonada de su gran frontera agrícola. Ahí hay unos mapas, por supuesto, que están referenciando. Hemos tenido una muy fuerte alarma en el Congreso de la República frente a la explotación minera de la tierra y pues por supuesto verán ustedes en estos días un fuerte debate y un fuerte escándalo sobre la expedición de títulos que denunciará nuestro partido para la explotación minera. Entonces ahora, frente a la explotación minera, es paradójico que de las 50.9 millones de hectáreas que teníamos para la agricultura, un 11.4% son manipuladas para la minería, realidad que categóricamente nos muestra que es más sustancial por índole económico para el país explotar la minería que sembrar y o cosechar alimentos. La cobertura de la explotación minera es mayor que la producción agrícola en millones de hectáreas. La diferencia es casi de 1 millón de hectáreas a favor de la minería. Ahora bien, la cantidad de títulos mineros otorgados está afectando la producción agropecuaria y por ende el potencial alimentario de los colombianos. A modo de ejemplo, de las 2.4 millones de hectáreas que hay en el Urubá antioqueño, tierras potencialmente listas para la agricultura, adversamente el 1.9% de millones de hectáreas tienen títulos mineros. En pocas palabras, esta región de Colombia dedica a la minería el 80% de sus tierras y tan solo el 20% para la minería. La minería es hoy considerada una locomotora del crecimiento económico del país y una pieza categórica de engranaje y garantía de la sostenibilidad macroeconómica. Razones que le ha llevado hoy a ser la clave para alcanzar la esperada y anhelada bonanza minera y petrolera y con ello el crecimiento económico del gran capital. Hoy, como la ley de la República, la bonanza minera es la tercera variable estructural de la controvertida ecuación de las que le hablé al comienzo de la regla fiscal elevada a proyecto de ley de la República, cuya ecuación es muy fácil, que contempla reducir el déficit fiscal más el pago inminente de la deuda pública, más guardar la bonanza minera y petrolera en el exterior. Esta ecuación que ya aparece en la ley de nuestro país, ecuación que estrictamente garantiza el cumplimiento constitucional del logro de la sostenibilidad macroeconómica, porque como les conté al comienzo, hoy fue elevado a derecho fundamental sostenibilidad fiscal. Como vemos, único país en el mundo. Como vemos, la bonanza minera no es solamente una variable económica,
Es pieza fundamental del proyecto de ley de la regla fiscal y de derecho constitucional a la sostenibilidad macroeconómica, que por ende y por obvias razones el país la necesita para garantizar el crecimiento económico. Por ello, y en la garantía al logro de una sostenibilidad macroeconómica, el país requiere destinar más tierras y más títulos a la explotación minera, soslayando incluso la producción agrícola a costa de suscribir el hambre de los colombianos. Esta posición es ya un atentado fulminante a la seguridad alimentaria. El país se ve abocado a aumentar sus índices de desnutrición, hambre a costa del deterioro de su propia frontera agrícola. En palabras del ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, frente a la locomotora de la minería y en consecuencia con el aumento descomunal de la solicitud de títulos mineros, afirma, y abro comillas, es una situación verdaderamente caótica, asuntos explosivos. Estábamos recibiendo una avalancha de 19.700 solicitudes en trámite, más 9.000 títulos otorgados. Y prosigue diciendo el ministro, es aberrante, casos de un título minero que otorga derechos sobre un área de 19 metros de ancho por 16 kilómetros de longitud. El país, al presente, tiene más de 19.700 solicitudes y más de 9.000 títulos otorgados, lo cual corresponde a la entrega legal de 24.243.400. ¿Sí está bien esa cifra? Que perdón, 24.243.400 millones de hectáreas a la minería, que se suman a las 5.89 millones de hectáreas que hoy posee este sector. En palabras más, Colombia a un futuro y en áreas de garantizar la sostenibilidad macroeconómica a costa de la desnutrición y el hambre, tendrá el 58% de su territorio dedicado a la explotación minera. Pero ese gran potencial que alberga la frontera agrícola colombiana y que ustedes conocen muy bien, que es utilizada no solamente en la producción de alimentos, sino por el contrario, para el uso extensivo de la ganadería y la explotación sin medida de recursos mineros y energéticos, es y ha sido siempre amenazada por el conflicto armado. Muchos cultivos están siendo cambiados, pues ya lo conocemos, por la coca, y la alimentación por esta vía se ve hoy y a futuro igualmente comprometida. Más del 80% del territorio colombiano tiene problemas bélicos, y estos problemas se desarrollan con mayor fuerza en el 100% de su frontera agrícola, situación que hace que la producción agrícola y alimentaria no tenga futuro, y por lo tanto el hambre y la desnutrición corran cada día con más fuerza que las soluciones que se avecinan. Yo creo que, sin más palabras, ante estas confrontaciones armadas, a nuestros campesinos y campesinas les toca una de dos: o dedicarse al cultivo de sus tierras, o, como es frecuente a estos hombres y mujeres del campo, que les toca dedicarse a la guerra. En conclusión, el panorama compromete de frente a la alimentación de los colombianos y las colombianas. Agrava rotundamente la problemática del hambre y la nutrición, tanto de esta generación como de generaciones futuras. Quizás existan muchos elementos más que pudiera traerles aquí para decir que Colombia peligra, y que por supuesto, como lo dijo una gran escritora frente a estos temas, Madeline Jones, la hambruna es algo que se vuelve noticia. En cambio, el hambre, la falta de seguridad alimentaria es algo crónico, silencioso, continuo y cotidiano en millones de personas, y rara vez es noticia, porque no es algo nuevo. Yo me presenté del Polo Democrático, partido en oposición, pero desde que ingresamos con una lucha frontal frente al hambre y comprometiendo, por supuesto, a muchos de los congresistas que hoy se encuentran en la Unidad Nacional, es decir, en una gran alianza con el gobierno nacional. Y me preocupa mucho, honorables congresistas, ya que hizo referencia, yo no sé si se encuentra aquí el representante de Acción Social del Plan de Desarrollo. De las 591 páginas que tiene el Plan de Desarrollo, de las más de 272.314 palabras, solo una habla del hambre y 22
hablan de seguridad alimentaria. Y cuando hablan de seguridad alimentaria se refieren, pues, por supuesto, al comercio agrícola. Tenemos un COMPES, el COMPES 113 del 2008, y este COMPES, por supuesto, nos reporta algunas tragedias que hemos venido en la ola invernal, que hay que revisarlo muy serio. No podemos decir que se puede disminuir la pobreza de nuestros países si no apuntamos siquiera con unas metas claras para cumplir los compromisos que tuvimos en las metas del milenio. Colombia en estos momentos no lo está haciendo. Y esta es una realidad que estamos viviendo en un Congreso. Y esta es una realidad que estamos viviendo en este país donde se nos mueren diariamente 3 niños de desnutrición. Y esta es una realidad que vemos en esta Bogotá, en Bogotá de Derechos, cómo podemos mostrar como un indicador grande e importante que el año pasado no se murió un niño de desnutrición, no solamente con programas como comedores comunitarios, como el alimento en los colegios y jardines infantiles donde se reciben los niños de 0 a 5 años, suministrándoles el 64% del valor nutricional y dejándoles a sus padres y a sus madres pues el resto del valor para los hogares, en el entendimiento de que esta es una Bogotá de derechos, porque la Constitución Política de 1991, que fue cambiada no por el Congreso de la República, que fue cambiada por el primer constituyente, mujeres y hombres que en 1990 marcharon en todas las calles con una 7ª papeleta, obligaron a tener una nueva Constitución. Y que lo más hermoso y lo más bello de la Constitución Política de Colombia es haber declarado un Estado social y de derecho, y un Estado donde primen los derechos y se centren en los derechos, sobre todo en los fundamentales, en la dignidad, en la vida, no en una sostenibilidad fiscal. Porque estamos solos y solas, porque luchar por el hambre no es fácil, porque elevar a derecho fundamental, no padecer hambre, quizás sea un sueño y una utopía, pero hoy me encuentro con la dicha, gracias a la FAO, pues por supuesto, gracias a esos compañeros y mi compañero pues de Chile, tierra tan preciada y querida, Jorge O'Ryan, que me tuvo en el exilio durante un año para proteger mi vida. Porque me encuentro con ustedes, mujeres y hombres de los diferentes parlamentos, también con ese sueño y con esa utopía, que no padecer hambre sea un derecho, pero que sea un derecho fundamental, porque tiene conexidad con la vida, con la dignidad, porque tiene conexidad con el respeto. Muchísimas gracias. Quiero nombrar a los congresistas que se fueron, que forman parte de nuestro frente parlamentario y leerles solo el compromiso que ellos han hecho. ¿Me presta? El compromiso que... No está aquí. Héctor, ¿me traes por favor el compromiso que ellos han hecho para unirse, por supuesto, a esta causa? Les comentaba que tuvimos ya el Partido Liberal, en el periodo pasado fue un partido de oposición, que está el Partido Conservador, que está el Partido de la Unidad Nacional, y este es el acuerdo y el compromiso que constituye el Frente Parlamentario, congresistas, como le digo, que tienen que salir corriendo para los proyectos que se van a aprobar. Los congresistas y las congresistas abajo firmante constituimos el Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo Colombia, que tendrá entre sus funciones y características: actuar en el espacio legislativo colombiano para promover leyes y debates de control centrados en la lucha contra el hambre. Además, velar por la eficacia jurídica y normativa en el territorio colombiano de las medidas que protegen el derecho universal a la alimentación. Interactuar con poderes, partidos, instituciones, entidades, movimientos y organizaciones públicas y privadas para incidir en las políticas alimentarias, impulsar su financiamiento, fortalecer capacidades sociales y de respuesta frente al hambre y fomentar una cultura de respeto por los derechos humanos y el derecho a la alimentación.
participar de iniciativas, mecanismos y acciones globales, internacionales y regionales, como la Iniciativa de América Latina y del Caribe sin Hambre y otras de similar objeto y naturaleza. El Frente es un espacio abierto para parlamentarios y parlamentarias de todos los colores políticos. Lo coordinaremos desde el Congreso de la República y nos comprometemos en su organización y a participar de sus acciones y actividades como integrantes activos. Firma Jorge Villamizar, Ángela Patricia Robledo, Gloria Estela Díaz, Delmira, Ángela Robledo del Partido Verde, Jorge Villamizar del Partido Liberal, Hernando Hernández, del Polo Democrático, Wilson Arias, del Polo Tatiana Benavides, Liliana Benavides, del Partido Conservador, Marta Cecilia Ramírez, representante también del Partido Conservador, y otros más que, como les decía, pues ya no están aquí. No somos muchos, pero tenemos de verdad las ganas de hacerlo, el corazón de hacerlo, el tiempo para hacerlo y por supuesto el convencimiento de que hay que hacerlo. Muchísimas gracias.